tardes, amados hermanos. Para mí es un gozo poder compartir en este domingo 25 de abril. La lección 8 es parte de la unidad 2, que tiene 6 lecciones. Y vamos a estar hablando precisamente en esta unidad sobre las cartas de Pedro y de Judas. Cartas que son sumamente importantes, especialmente en este tiempo de tantos problemas y tanta angustia y tanta desesperanza, digamos así. El tema de la lección de hoy es pueblo de esperanza. El texto del estudio está basado en Primera de Pedro, capítulo 1, hasta el capítulo 2, versículo 3 del capítulo 2. La verdad central de esta lección es que la fe en Cristo y su palabra nos da esperanza para perseverar. Y el término perseverar tiene que verse en función de los tiempos que vivimos y la lucha diaria por ser fieles al propósito de Dios. El versículo clave se encuentra en 1 de Pedro 1:13, que dice de la manera siguiente: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Las metas de la enseñanza es precisamente comprender la seguridad de la salvación y cómo esto produce esperanza, algo sumamente importante. Segundo, entender el llamado a vivir un estilo de vida santo en este mundo, en estos tiempos, y también aprender cómo separarse de este mundo, cómo dar la espalda a los valores que no son nuestros, que están contenidos en la palabra de Dios. Y tercero, una de las metas que tenemos es vivir de acuerdo con las Escrituras y experimentar el crecimiento que proporciona tal estilo de vida. Entonces, seguridad de la salvación, estilo de vida y el estilo dentro del marco de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu amor, tu compasión, tu fidelidad, sobre todo porque tú eres el Dios de la esperanza, Señor. Gracias por enseñarnos a través de tu palabra lo que otros hermanos tuvieron que oír de Pedro y de Judas, Señor, en relación al estilo de vida que demandan los tiempos, Señor. Guíanos, háblanos. Te damos el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano. Este primer estudio de la carta de Pedro se enfoca en el pueblo de Dios y la esperanza que tenemos. No importa lo que suceda a nuestro alrededor, podemos tener esperanza. No importa la situación, no importa lo difícil que se ponga. Como dicen los salmos, aunque los montes se trasladen al mar, nosotros no vamos a temer. Tenemos esperanza. Tal esperanza no se basa en nuestras circunstancias, en el mundo que nos rodea, o qué partido político o sistema económico esté en el poder. Nuestra esperanza se basa en nuestra fe en Cristo y sus promesas que se encuentran en la bendita palabra de Dios, la Biblia. Cuando estamos firmemente arraigados en estas cosas, nuestra esperanza es segura. Sin embargo, a menudo nosotros usamos la palabra esperanza de una manera quizás muy difícil y de la manera en que la misma Biblia no la usa. Pero es importante entender esto. Nuestra esperanza se basa en nuestra fe en Cristo y sus promesas que se encuentran en la palabra de Dios. Es interesante hacernos la pregunta: ¿con qué frecuencia usamos la expresión yo espero? ¿Qué ha esperado durante los últimos días o semanas? ¿Ha esperado alguna cosa especial? Claro, no creo que haya nada malo en esperar cosas en esta vida, pero nuestra máxima esperanza está en Jesucristo y su plan que tiene para cada uno de nosotros en la eternidad. El diccionario define esperanza como una sensación de expectativa y el deseo de que suceda algo. Se dice que perder la esperanza es peor que perder un miembro de nuestro cuerpo. La definición bíblica de esperanza, sin embargo, es diferente.
como lo expresó un escritor, la esperanza bíblica es menos yo espero y más yo sé. Una cosa es decir yo espero y otra cosa es decir yo sé. La salvación proporciona esperanza y confianza para hoy y para la eternidad. También influye en cómo vivimos cada día. Rechace la vida sin esperanza. En cambio, abrace la vida llena de la esperanza que Jesucristo ofrece a cada creyente. Vamos a tener la lectura y quisiera que fueran conmigo a Primera de Pedro en el capítulo 1 y entonces hasta el versículo 3 en el capítulo 2, pero por el tiempo vamos a leer parte de las porciones. Vamos a leer Primera de Pedro 1 del 3 al 9 y luego del 14 al 19, luego del 22 al 23 y luego el capítulo 2 del 1 al 3. Dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba en alabanza, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed santo, vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor por el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, lo cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas distracciones o maledicencias, malas palabras. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En esta primera parte vamos a hablar sobre el tema general, la salvación segura. Y el subtema A dentro de esta salvación segura es alégrense en el sufrimiento. Primera de Pedro 1, del 1 al 9. Bueno, alegrarse en el sufrimiento parecería que se nos está diciendo que seamos masoquistas, que nos guste el sufrimiento, que nos guste el dolor. Pero el sufrimiento es inevitable en la vida. Todos experimentamos dolor físico en nuestro cuerpo por lesiones o enfermedades. Experimentamos dolor emocional por la pérdida de un ser querido o por la traición de un familiar o amigo.
Otras veces nuestro sufrimiento es por causa de Cristo. Todos los días, millones en todo el mundo de creyentes son torturados, encarcelados o incluso asesinados por su fe. Dependiendo del tipo de sufrimiento, a veces ni siquiera podemos identificar la fuente del dolor, pero sabemos que es real. Como creyentes, sin embargo, tenemos motivos para alegrarnos, incluso en el sufrimiento, especialmente si es por causa de Cristo. Pedro comenzó a escribir su primera epístola afirmando su propia identidad, así como su propósito y audiencia. Primera de Pedro 1:1. Empieza recordando a sus lectores a su autoridad apostólica. También nombró a los destinatarios, 5 áreas geográficas a lo largo de las cuales estaban dispersos estos seguidores de Cristo, hermanos nuestros. Los lugares que Pedro mencionó se encuentran hoy en lo que es Turquía. Pedro se refirió a estos creyentes como exiliados dispersos por estas áreas. Este fue un recordatorio claro, pero amable, de que eran cristianos que andaban en un mundo hostil, en un mundo con desesperanza, con problemas. Más adelante en la epístola, Pedro también declaró que había escrito desde Babilonia, versículo 13 del capítulo 5. Algunos creen que esto podría referirse al país de Babilonia en Mesopotamia, pero muchos creen que hablaba figurativamente de Roma, que era el centro de la impiedad y persecución cristiana en el primer siglo. Se cree entonces que Pedro escribió esta epístola en algún momento alrededor del año 60 al 63 después de Cristo, no mucho antes del horrible y genocida martirio de los cristianos en el año 64 después de Cristo. Verdaderamente Pedro y sus lectores conocían el sufrimiento, lo estaban viviendo, eran perseguidos. Pero Pedro expresó a sus lectores razones para alegrarse en medio del sufrimiento. Por un lado, habían experimentado un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, resultado de la misericordia de Dios hacia ellos. Por otro lado, esta experiencia daba a sus lectores una esperanza eterna que nunca decaería ni se desvanecería. Todo esto porque sus lectores habían puesto su fe en Jesús, igual que usted y yo en el siglo en que vivimos, quien había vencido la muerte y les había prometido vida después de la muerte. 1 Corintios 6:14. Su fe les daba esperanza de un hogar eterno, como tenemos usted y yo, reservado para ellos en el cielo. 1 de Pedro 1:4. Junto con todo esto, Dios los hizo perseverar hasta su liberación final. En otras palabras, Pedro está tratando de que nosotros entendamos que de la misma manera que los primeros creyentes pasaron por situaciones difíciles, nosotros vamos a pasar por situaciones difíciles, pero esas situaciones no pueden ser en poder superior que el propósito de Dios y la promesa de nuestro Dios. Claro, la vida no estaba exenta de luchas para la audiencia original de Pedro de esos años 60, ¿verdad? Su vida diaria en circunstancias difíciles les presentaba diversas pruebas. Pedro los animó con un recordatorio de que sus pruebas eran de naturaleza temporal. Sus pruebas servían para probar la sinceridad de su fe y les proporcionarían bendiciones en la eternidad. Pedro recordó que aunque no podían ver a Jesús, el corazón de ellos se podía llenar de gozo. Él dijo que eso era el resultado de su fe en Jesús. Era un adelanto de lo que les esperaba en el cielo, en la vida eterna. Al vivir para Dios en nuestro entorno actual, también pudiéramos sentirnos como extraños en el ámbito público y laboral en el que nos desenvolvemos a diario. Necesitamos tener presente que hemos sido elegidos por Dios, apartados
con el propósito de andar con Él. El Espíritu Santo obra en nosotros para amar a Dios y rechazar el pecado que nos asedia constantemente, a pesar de las presiones y tentaciones externas. La cultura en que vivimos no debe influir en nosotros para que hagamos el mal. Más bien, nosotros debemos influir en la cultura que nos rodea para que Cristo sea reflejado en medio de una sociedad hostil. Los cristianos no debemos sentirnos desesperados cuando nos encontramos en situaciones difíciles debido a nuestro compromiso con el Señor Jesús. Al igual que los creyentes a quienes Pedro escribió en el primer siglo, nosotros también hemos experimentado una nueva vida en Cristo como palabra de Dios. Esta epístola también nos habla en este tiempo que vivimos, en tiempos de pandemias, de luchas, de terremotos, de inundaciones, de tsunamis, de volcanes. Son tiempos difíciles. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que a través de Cristo tenemos esperanza más allá de los tiempos en que estamos viviendo, más allá de la tumba. El cielo nos espera, hermanos. Mientras tanto, nuestra fe en Jesús nos mantiene protegidos hasta que nos unamos a Cristo en su venida. Y estamos esperando al Señor. El rapto de la iglesia está a la puerta. Por lo tanto, nuestra esperanza está más cerca que cuando creímos. Deje que esta verdad le brinde esperanza en las dificultades que pudiera usted estar enfrentando en su vida en este tiempo. No perdamos nuestra esperanza. Quizás alguna pregunta en esta primera parte podrían ser, yo quisiera que usted en su hogar pudiera reflexionar, por ejemplo, ¿qué efecto deberían tener estos versículos que leímos en nosotros cuando la vida nos presenta pruebas y tiempos difíciles? ¿Cuál es el propósito? O sea, ¿qué influye? ¿De qué manera le influye recordar que los primeros creyentes estaban pasando por situaciones de persecución? Y quizá por eso Pedro llama a Roma, a Babilonia, ¿verdad? Pero de todas maneras, tenemos que entender que el efecto tiene que ser un efecto que produzca esperanza. O sea, estamos pasando por pruebas y tiempos difíciles, pero somos el pueblo de la esperanza. Somos el pueblo de la fe. Somos el pueblo que entendemos que nuestro Dios está en control absoluto, no solamente del pasado, no solamente del presente, sino del futuro. Por lo tanto, no nos preocupemos tanto si no entendemos algunas de las cosas que se dan. Otra pregunta, ¿qué razones para alegrarse tenían los lectores de Pedro? ¿Qué razones? Bueno, quizá las razones era la esperanza, era el hecho de que el Señor le había prometido. Y el mismo Señor les había dicho, y ellos lo oyeron, en el mundo tendréis aflicciones, pero no se queda ahí, dice, confiad, yo he vencido al mundo. O sea, que a pesar de las circunstancias difíciles, nuestro Dios es vencedor y nosotros somos vencedores con Él. Gloria a Dios por esa promesa. La segunda parte de este tema número 1, salvación segura, es salvación anunciada. Primera de Pedro 1, 10 al 12. Nuestra perspectiva está limitada por nuestra visión finita. No podemos entender muchas cosas. Quizá por eso Deuteronomio 29, 29 nos recuerda que las cosas reveladas pertenecen a los hombres, pero las secretas pertenecen a Dios. Hay cosas que yo no puedo entender, pero las acepto porque fueron dichas por nuestro Dios y Dios no es hombre para mentir. Por eso solo vemos lo que nos rodea en este momento. No podemos, es una visión limitada, es un razonamiento limitado. Tenemos recuerdos del pasado, pero incluso los mejores o peores recuerdos se desvanecen con el tiempo. Tenemos esperanza para el futuro, pero esa esperanza no es algo que podamos ver en este momento. Dios, es decir, que usted y yo podríamos oír el sonido de las trompetas e irnos con el Señor. La promesa de su venida es clara en la palabra de Dios. Yo creo que Él viene porque Él lo prometió. Los discípulos estaban mirando al cielo en Hechos capítulo 1
Y los mismos ángeles le dijeron, ¿y qué miran al cielo? Este Jesús que se fue, de la misma manera volverá. O sea que el Señor viene por su pueblo y nosotros esperamos que esa promesa tiene cumplimiento. Y no muy tarde, es muy pronto ese cumplimiento. Las persecuciones de los últimos tiempos comenzaron inmediatamente después de la muerte y resurrección de Jesús. Él quiso preparar a sus discípulos para esa persecución. Si bien las palabras de Jesús suenan como si se aplicaran directamente a lo que los discípulos soportarían durante la formación y expansión de la iglesia primitiva, esas mismas palabras aplican a los creyentes del día de hoy y continuamos con la tarea de llevar el evangelio a todas las naciones. Los primeros discípulos comenzaron la tarea, pero aún no está terminada. Dios todavía tiene un plan para que todas las naciones escuchen su palabra y continúa llamando y capacitando a los creyentes para llevar esas buenas noticias a aquellos que no lo conocen todavía, que no han abierto su corazón a Cristo. Es una salvación anunciada, es una salvación prometida, y nosotros como pueblo de Dios estamos conscientes de que nuestro Dios está en control. Hoy, aquellos que han experimentado la salvación poseen la esperanza de una salvación futura también. Pedro habló de la salvación que aguarda a todos los creyentes. Declaró que los profetas del Antiguo Testamento hablaron sobre eso. Vieron de antemano los sufrimientos del Mesías, así como la gloria que vendría. Versículos 10 y 11 de Primera de Pedro. Su mensaje no era solo para ellos y su generación actual, sino para todos los creyentes en el tiempo pasado, presente y el futuro que viene. Hablaron un mensaje inspirado por el Espíritu Santo, versículo 12. Sin embargo, considerando lo que Pedro dijo aquí, los creyentes pueden regocijarse en los tiempos difíciles. Como Pedro explicó, esto ocurre al ver las cosas desde una perspectiva más amplia. Podemos recordar que todo lo que comprende esta vida es temporal. El sufrimiento incluso es temporal. Podemos recordar que todo esto va a pasar de alguna manera. Llegará el día en que todos los cristianos experimentarán la máxima liberación que les espera en la eternidad. Al mantener viva esta verdad en nuestro corazón, podemos mantener viva la esperanza aun cuando soportamos las partes difíciles de la vida. Hasta que esta salvación final se haga realidad, los creyentes podemos regocijarnos aun cuando la vida nos presente problemas. ¿Y quién no tiene problemas? Conforme experimenta pruebas, la vida, piense que este mundo, en la vida, piense que este mundo no es todo para nosotros. Recuerde que esta vida es temporal por lo que nos espera, pero lo que nos espera es eterno. Entonces, estamos, como dice la palabra, por un tiempo pasando por dificultades, pero no olvidemos nunca la promesa de nuestro Señor, quien dijo, yo me voy a preparar lugar y voy a volver por ustedes. Gloria al Señor. ¿Alguna pregunta con relación a esta parte B? ¿Cómo se siente cuando experimenta sufrimientos en su vida? Bueno, yo no soy masoquista, a mí no me gusta el sufrimiento, tengo algunas dificultades en la vida, pero eso no quiere decir que yo me voy a amargar, que yo me voy a sentir sin esperanza, que yo voy a perder todo sentido de gozo, todo sentido de... solamente en pensar en la segunda venida, solamente en pensar que el Señor viene a rescatarnos, a recogernos, para mí el sufrimiento tengo que enfrentarlo con gozo, hermano. Y usted debe hacerlo de la misma manera. Yo no estoy diciendo que seamos masoquistas, pero entendamos que esto es temporal y que lo que nos espera es mucho mejor. Otra pregunta que debe reflexionar: ¿cómo influye la idea de la vida eterna en sus sentimientos actuales sobre las dificultades de la vida? O sea, ¿cómo influye el hecho de saber que vamos a la eternidad, que vamos al cielo? ¿No nos da eso gozo de que los problemas no van a ser para siempre?
de que las enfermedades son circunstancias temporales que Dios usa para hablarnos a nosotros. ¿Se había puesto usted a pensar que muchas veces de la única manera que Dios puede hablar con alguien cuando cae en una cama enfermo? Porque muchas personas viven tiempos con tanta prisa, tanto ajoro, que no tienen tiempo ni para pensar en el Señor. Y Dios en su misericordia les permite caer en una enfermedad y de esa manera poder tener el tiempo para lidiar y hablar. Y probablemente presentarle a esa persona que cae en enfermedad las razones que tiene para sentirse gozoso en medio de ella. Y esas razones se llaman la esperanza de la vida eterna. Gloria a Dios. La segunda parte que vamos a estar viendo tiene como tema llamando a una vida santa. Y la palabra, el subtema A es sean santos. Tenemos que entender que santidad no quiere decir perfección. Santidad quiere decir ser apartados. Eso es importante porque es importante recordar que la palabra en Hebreos 10:14 dice, con un solo sacrificio, hablando de Jesucristo, hizo perfecto para siempre a los santos. O sea, el sacrificio de Cristo es lo único que Dios ve como la posibilidad de perfección. Pero ser santo quiere decir apartado. Por lo tanto, usted es santo, usted es una mujer santa, usted es un hombre santo. Quiere decir que usted no vive de acuerdo a los patrones actuales. En su trabajo, usted tiene que actuar de manera diferente. Las percepciones de santidad han cambiado con los años. Ha habido momentos en que el enfoque de los sermones sobre la santidad es la ropa y otros asuntos de apariencia externa. Pero Dios llama a su pueblo a una santidad más profunda, una que comienza en el corazón. Es la santidad interior y la consagración a Dios. Esta debe manifestarse externamente, aunque no comienza ahí, y está relacionada con nuestra esperanza y espera y preparación para la segunda venida de Cristo. El cristiano no solo debe reconocer su necesidad de regocijarse en el sufrimiento, debe vivir esperando el regreso de Cristo. Eso debe mantenernos en gozo, que el Señor viene. Y si usted cree que las promesas de Dios son eternas, que no pasan, solamente pasan cuando se cumplen, tenemos que tener gozo de que nuestro Señor viene por nosotros. Debe vivir esperando el regreso de Cristo. En cambio, escribió que debían considerarse seriamente el regreso de Cristo, que debía considerarse. Él fue más allá describiendo para sus lectores lo que implica una actitud seria respecto al regreso del Señor. La segunda venida debería influir en los creyentes a nunca regresar a la antigua manera de vivir sin Dios. Los creyentes sirven a Dios, que es santo, y Él les exige que también deban ser santos. Algunas veces cuando hago la pregunta, ¿cuántos creen que el Señor viene pronto? Y prácticamente todo el mundo cree que el Señor viene pronto. Pero la segunda pregunta es, ¿estamos viviendo de acuerdo al tiempo de la segunda venida? Esa es una pregunta que usted tiene que hacerse. Si mi vida refleja que yo creo que el Señor está a la puerta, que yo creo que las trompetas, aleluya, pueden sonar en cualquier momento, o yo solamente soy de lo que creo, pero no vivo. Tiene que haber, o no puede haber un divorcio entre creer en la segunda venida y no vivir de acuerdo a la segunda venida. Tiene que haber un matrimonio puro entre esas dos ideas. La santidad puede ser un tema difícil de entender para los creyentes. Podríamos describirlo usando términos como purificarse, santificarse, separarse. Entonces la santidad habla de perseguir lo que es piadoso y también de rechazar lo que es corrupto o pecaminoso. Quizás podríamos considerar la santidad como una búsqueda por medio del poder del Espíritu Santo viviendo en nosotros para vivir
como Jesús vivió. Es importante que entendamos eso. La palabra nos llama a ser santos porque Él es santo. Y si estamos esperando al Señor, nuestra santidad debe ser notoria. No simplemente hablar de personas que son creyentes, pero el testimonio es tan pobre que la gente dice, ¿cómo puede ser? Ojalá que nuestra fe y nuestro estilo de vida no haga que las personas cuestionen nuestro testimonio. Tenemos que entender que estamos llamados a ser santos. La segunda parte, llamada a una vida santa, es vivir como peregrinos, como gente que va de paso. Quizás si nosotros entendiéramos que nosotros estamos de paso en esta vida, podríamos empezar a vivir de una manera diferente. Seguir a Jesús nos hace diferentes del mundo que nos rodea. Y así es como debería ser. Hebreos 11:13, los que vivieron por fe hicieron una clara confesión de que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hay creyentes que creen que su vida eterna es en la tierra. Y entonces viven con un afán de producir cosas materiales, de tener una cuenta de banco abultada, de tener no solamente la casa para vivir, sino todas las casas que puedan comprar. Y es una vida, un estilo de vida materialista que simplemente nos hace olvidar que todo esto que nosotros, o por lo cual nosotros luchamos, se va a quedar. Se va a quedar. Todos los títulos que tenemos se van a quedar. Todas las casas se van a quedar. Los carros se van a quedar. La cuenta se va a quedar. Nos vamos como vinimos, desnudos. Ojalá que entendamos eso. Somos extranjeros en la tierra y somos peregrinos. Estamos de paso. Dígase a usted mismo, yo estoy de paso. Dígaselo, yo estoy de paso sobre la tierra. De manera que nosotros no podemos encajar en la cultura en la que nosotros estamos viviendo. Así como los primeros creyentes, Pedro le dice, ustedes no pueden amoldarse al estilo de vida de su medio ambiente. Del mismo modo debemos estar satisfechos de vernos a nosotros mismos como extranjeros en el mundo que nos rodea. Pero el evangelio que compartimos puede cambiar ese mundo que nos rodea si nosotros decidimos en medio de la cultura vivir como peregrinos y extranjeros que vamos de paso. Primera de Pedro 1:17 al 21, el apóstol dio a sus lectores más consejos sobre la vida santa. Un día estarían ante el Dios Santo para ser juzgados. Como resultado, Pedro les dio instrucciones de ver su tiempo en la tierra como una peregrinación temporal. No nos vamos a quedar aquí, hermanos. Al darse cuenta de esto, instó a sus lectores a pasar su tiempo en la tierra viviendo con reverencia ante Dios. Conforme lo hicieran, su seguridad futura residiría en su temor, es decir, su solemne y reverente respeto a Dios. Hermanos, somos extranjeros en esta vida. Por lo tanto, no nos contaminemos con los valores actuales. Pedro escribió que la vida piadosa también serviría para recordarles el costo único de su salvación a través del sacrificio de Cristo. Pedro puso esto en términos de rescate. El término rescatado hacía referencia al precio que se pagaba para librar a un esclavo. Pedro les dijo a sus lectores que su libertad no era el resultado de tradiciones religiosas, ni de ir a la iglesia, ni se lograba con un pago monetario. Versículo 18. Por lo tanto, nosotros necesitamos ser copartícipe con un estilo de vida que nos permita adorar a nuestro Dios. ¿Cómo definiría usted santidad? Y que esta es una pregunta que debemos tener en cuenta. ¿Cómo respondería alguien que creyera que podría alcanzar un punto de perfección o santidad
en su vida? Explique su respuesta. ¿Cómo definiría santidad? La palabra define santidad como apartarse de manera que nosotros podamos, dentro del propósito de Dios, podamos vivir de acuerdo a lo que Él define en nuestras vidas. La tercera parte de la lección de este domingo tiene como título Simiente Incorruptible, y el subtema dentro de Simiente Incorruptible es la palabra de Dios permanece. Primera de Pedro 1, 22 al 25. La obediencia a la palabra de Dios es esencial para vivir en la santidad que Dios desea de nosotros. Sin embargo, muchas personas piensan que solo basta con escuchar un sermón por semana o incluso menos. La verdad es que lucharemos para obedecer la palabra de Dios si sabemos lo que dice y nos demanda. Por eso, al oír la palabra de Dios, nosotros somos retados. Déjenme decirles que una de las agendas o una de las estrategias del enemigo para los creyentes es aislarlo de estar oyendo la palabra de Dios, porque él sabe que la palabra de Dios es la que cambia nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro estilo de vida. Es por eso que cuando usted menos deseo tenga de ir a la iglesia, probablemente es el tiempo en que debe ir, porque Dios tiene algún propósito para usted que el enemigo no quiere que se dé en su vida. De todas maneras, la pureza en la manera de vivir procede de la obediencia a la palabra de Dios. Tal obediencia, a su vez, debe generar un estilo de vida que honre a Dios a través de la obra y el ministerio del Espíritu Santo. Como señaló Pedro, el amor cristiano debe ejemplificar los sentimientos y las motivaciones que los cristianos tienen unos con otros. En nuestra naturaleza humana, cada caída no podemos producir este tipo de vida. Afortunadamente, Dios proporciona un nuevo nacimiento a través de su palabra, permitiendo a los creyentes vivir el tiempo de vida que Dios demanda de cada uno de nosotros. Sin embargo, nosotros estamos llamados a vivir de acuerdo a la palabra, aún en medio de las situaciones difíciles. Sin el nuevo nacimiento, una persona no puede vivir como Dios le llama a vivir. En cambio, se marchitará como se marchitan la hierba y las flores. Pero en contraste, la palabra de Dios permanece para siempre junto con aquellos que viven esa palabra. La Biblia cumple su propósito en nuestra vida cuando vivimos lo que nosotros leemos y estudiamos. De hecho, la misma palabra dice que es más importante que no son los oidores, ¿verdad?, de la palabra, sino los hacedores que son justificados delante de Dios. No son los oidores. Usted puede oír todos los mensajes del mundo, pero Dios no justifica a través del oír, sino del hacer lo que la palabra dice. Debemos ir más allá del simple leer la palabra como leeríamos cualquier otro libro. Es la palabra de Dios para cada uno de nosotros y debemos verla en reverencia y con el poder que tiene para transformar y hacernos reflexionar sobre nuestra condición espiritual. Deberíamos estudiarla pensando, ¿qué me está enseñando la palabra de Dios en este momento al leerla? Por lo tanto, nosotros estamos llamados a depender de la palabra de Dios para que nosotros podamos permanecer fieles en medio de estas circunstancias difíciles que estamos viviendo. La parte B del tema Simiente Incorruptible tiene como tema la salvación trae crecimiento. 1 Pedro 2, del 1 al 3. Los padres esperan que sus hijos crezcan y aprendan para que un día sean independientes, que le nazcan alas.
Pero tal maduración requiere alimento y enseñanza. Los niños no nacen sabiendo caminar y hablar. Los recién nacidos no están listos para completar problemas complicados de matemáticas, aunque finalmente se conviertan en matemáticos consumados. Del mismo modo, los cristianos recién nacidos requieren el alimento espiritual y el entrenamiento que se encuentra en la palabra de Dios y a través de la interacción con otros creyentes. Después de haber experimentado el nuevo nacimiento a través de Cristo, como se describe en la palabra de Dios, los creyentes deben procurar una vida de santidad, abandonando las cosas que impiden tal vida. Acuérdense que una vida de santidad es una vida apartada de los patrones del mundo. Mire, el propósito suyo es caminar contrario a donde va el mundo. Ese es el propósito. Muchas veces es decir como nadar contra la corriente. Usted puede ver lo que está pasando. O sea, la idea de que todo el mundo está haciendo eso, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Porque yo soy creyente, porque yo espero en Cristo, porque el toque de las trompetas está ahí y yo quiero ser encontrado vencedor y fiel, como dice Apocalipsis, que son los que se van con el Señor, los vencedores y los fieles. Después de haber experimentado el nuevo nacimiento a través de Cristo, como se describe en la palabra de Dios, los creyentes deben procurar una vida de santidad abandonando las cosas que le impiden ser santo. No se olvide de eso. De esa manera nosotros crecemos espiritualmente y crecemos en nuestro aprecio por la gracia, la misericordia y las bondades de nuestro Dios. El tiempo dedicado a las Escrituras aumenta la calidad de vida de un creyente. Es más, usted es lo que usted cree. Usted es lo que usted cree. Por lo tanto, tenemos que entender que el tiempo dedicado a las Escrituras puede desarrollar una calidad de vida cristiana en nosotros. Cuando los cristianos obedecen la palabra de manera y viven de manera consecuente, descubrirán el camino hacia la pureza de la vida. Por el contrario, cuando alguien construye una vida sin la influencia de la Biblia, tal persona invita al desastre. Además, quien vive en sincera obediencia a las Escrituras produce una vida en constante crecimiento y madurez espiritual. Esto crea una vida con menos probabilidad de sucumbir al fracaso espiritual o moral, una razón más de por qué un creyente debe dedicar tiempo constante y diario a la palabra. Esto no quiere decir, por supuesto, que la vida en Cristo sea perfecta y no incluirá luchas espirituales. Más bien, conforme vivimos para Cristo, crecemos en la fe y fortalecemos la resistencia al pecado y llevar una vida firme en Él. Por lo tanto, debemos recordar esto. El propósito de Dios es que nosotros vivamos una vida de fortaleza espiritual. No son los oidores de la palabra. Mucha gente cree que con ir a la iglesia es suficiente. Mucha gente cree que con oír todos los mensajes desde su casa es suficiente. No. La palabra dice que no son los oidores que son justificados delante de Dios, sino los hacedores. ¿Es usted un hacedor de la palabra o un oidor de la palabra? Debemos reflexionar, porque lo único que puede cambiar nuestra vida es el poder de la palabra. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Alguna pregunta? ¿Qué lugar ocupa la Biblia? La Biblia en su vida diaria. El lugar que ocupe es el reflejo del estilo de vida espiritual que llevemos, que usted lleva. Ahora, ¿leemos la Biblia cuando solamente tenemos tiempo o tiene que ser un hábito en nosotros? Leer la palabra de Dios tiene que ser una razón para ir a comer, así como yo voy a comer cuando tengo hambre, y muchas veces como y no espero tener todo el hambre, ¿verdad? La palabra de Dios debe estar en nosotros presente 24/7. No solamente cuando la leemos, pero cuando la meditamos, aún en la cama. Acuérdense en el libro de Daniel cómo Dios habló a las personas estando en su cama, meditando en la cama. Por lo tanto,
el lugar de la Biblia en su vida debe ser más importante que la televisión. Yo le haría la pregunta, ¿cuántas horas pasa usted delante de la televisión y cuánto tiempo pasa usted estudiando la palabra de Dios? Hay una relación directa entre la vida de santidad que usted lleve y el tiempo que dedica a la Biblia o a la televisión. Eso está claro. Pregunta 2. ¿Cómo puede personalmente desarrollar un ardiente deseo por la palabra de Dios? Yo pienso que en este tiempo tenemos una razón. ¿Cómo puede personalmente? Mire, la razón para mantenernos clavados a la palabra es que el Señor viene pronto, viene ya, hermano. Cristo viene pronto. Por lo tanto, si tenemos algún tiempo, debemos dedicarlo a ver lo que la palabra quiere decirnos. Yo no digo que no se pueda hacer a través de mensajes en la televisión. Quizás ya cuando uno tiene cierta edad en que no puede leer tanto, pero puede oír. La ventaja que tenemos, por ejemplo, el iPad, yo puedo poner y oír las lecturas bíblicas. Si tengo problemas con mis ojos. Tenemos que desear la palabra. La palabra tiene que estar presente, tiene que estar en el lugar adecuado en la vida de la familia. Es más, la vida de sus hijos espiritual, la vida espiritual de sus hijos va a depender de qué manera ellos vieron que nosotros como padres usamos la palabra de Dios. Si fue algo ocasionalmente o si fue parte de nuestra vida diaria. Ojalá que entendamos esto. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice Dios? En un mundo que parece cada vez más malo, más difícil, más malvado, Dios nos ofrece esperanza. Y esa esperanza está en su Hijo. Y es la esperanza en las promesas de su venida del cielo. El cielo no es utópico, hermano. Si usted comienza a pensar en lo que piensan los gnósticos y una serie de gente que creen que tienen todas las respuestas, la única respuesta que nosotros tenemos está en la palabra de Dios. Por lo tanto, en un mundo malvado, hostil, que está contrario a nosotros. Mire, si usted no es perseguido en estos tiempos es porque usted está viviendo de acuerdo a lo que la sociedad demanda. Métase eso ahí. Si usted no tiene persecución, usted está viviendo de acuerdo a las demandas del mundo, no de acuerdo a las demandas de Dios. La verdadera esperanza no podrá venir de este mundo temporal. No puede. La palabra claramente en el libro Apocalipsis nos dice cuál es el final de este mundo. Y está claro. Muchas veces nosotros tenemos temor de leer el libro Apocalipsis, pero es porque nos dice la realidad del futuro que espera aquellos que se queden después del rapto. Por lo tanto, tenemos que entender que nuestra confianza debe depositarse en las promesas de nuestro Dios. La verdadera esperanza no puede venir de un mundo temporal, ni del dinero, ni del trabajo, ni de la salud, ni de la enfermedad. Solo vendrá de la fe en Cristo y de vivir en obediencia a la palabra. Entonces, cuando nos sintamos desanimados por las circunstancias, somos sabios al buscar al Señor para renovar nuestra esperanza y gozo. Gloria a Dios. Ojalá que nosotros entendamos esto. Estamos llamados a vivir de acuerdo al propósito de Dios en este tiempo. Y si usted como yo creemos en la segunda venida, y todo creyente debe creer en la segunda venida. Estaba viendo un programa el otro día de un pastor que estaba cuestionando de la segunda venida y del rapto. Pero ¿cómo puede ser eso? Bueno, eso es lo que la palabra enseña. Eso es lo que la palabra dice. Eso es lo que el Señor ha prometido. Y nosotros, en un mundo sin esperanza, tenemos esperanza. En un mundo desquiciado, tenemos salud mental. En un mundo de pandemia, esperamos en el Señor. El Señor tiene propósitos para nosotros que estamos viviendo en esta última generación. Yo creo que el llamado es a no perder la esperanza en Cristo y en sus
promesas de rescatarnos de este mundo que va camino total a desvanecerse económicamente, políticamente, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista político. Es un desastre este mundo. Por lo tanto, no perdamos nuestra esperanza en el Señor y en sus promesas. Dios le bendiga. Oremos. Padre, te agradecemos tu palabra. Te damos gracias por la vida. Te damos gracias por todo lo que tú has traído a nosotros, Señor. Permite que nosotros podamos, de alguna manera, Señor, ser copartícipes de un estilo de vida, de santidad que te agrade y que refleje al mundo que nosotros vivimos así porque tu palabra lo demanda y porque estamos esperando que tú vengas por tu pueblo, que no nos avergoncemos en tu venida, como dice la palabra. Ayúdanos a serte fiel. Bendice a nuestros hermanos, bendice a la iglesia. Te damos a ti el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos, y hasta la próxima lección, el próximo domingo. Gloria a Dios.